Me confirman, porfa, si se puede ver mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, mam. Ya listo, aguantes muchachos. Voy a hacer esto, esto y ya listo. A ver, chicos. Ya ahorita voy a empezar la parte teórica. Voy a empezar diciendo que esta es una parte muy larga, es algo extensa. Así que voy a empezar hablando sobre la primera semana, de ahí la segunda y de ahí la tercera. Si, si es que se nos hace muy tarde y solo terminamos una semana, mañana continuamos con lo que es, bueno, mañana no, porque mañana hay clase de mate a las 9. Bueno, el martes continuaríamos con lo que es la siguiente semana, si es que desearían y si no avanzamos, ¿ok? Vamos a empezar con lo que es la primera semana. En la primera semana de desarrollo embrionario, nosotros vamos a tener lo que es la fecundación, pero principalmente la segmentación. Para nosotros hablar de la segmentación que pasa en la primera semana, vamos a referirnos primero a lo que es la fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es literalmente cuando la fusión de los dos gametos. Es decir, el espermatozoide, que es el gameto masculino, y el ovocito secundario, que es el gameto femenino. Cuando estas dos gametos se fusionan, van a dar como resultado a un cigoto, ¿ok? Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Tenemos que saber algo, los pasos de la fecundación, la cual lo primero va a ser la penetración de la corona radiada. ¿Cómo es la penetración de la corona radiada? Para que se dé la penetración de la corona radiada, el espermatozoide tiene que pasar por un proceso de capacitación, ¿ok? Estos son espermatozoides, ¿ok? Poquito raros, pero son espermatozoides, ¿ok? Siempre nos han dicho el tema de que tú fuiste el espermatozoide más rápido, pero en realidad no fuiste el espermatozoide más rápido, en realidad tú fuiste el mejor espermatozoide. En realidad, el único espermatozoide, hay solo un espermatozoide que va a poder lograr ser fecundado. Y este espermatozoide va a ser el que verdaderamente se capacitó. ¿Qué es la capacitación? La capacitación es un cambio que hace el espermatozoide para adaptarse a este proceso de fecundación. Todos los espermatozoides lo realizan, pero no hay más bien, hay solo uno el que es capaz de hacerlo. A veces el espermatozoide es más rápido en llegar, no es el que fecunda, sino es el más se demora en capacitar, y como se demora en capacitar, otro espermatozoide le puede ganar. Esa es la capacitación. La capacitación es prácticamente ese cambio, esas adaptaciones que hace uno de estos espermatozoides que tenemos aquí en lograr ser el apto o convertirse en aquel o el más capaz de lograr fecundar, empezando por ahí. Entonces, ya sabiendo eso, después de lo que es la capacitación y después que tenemos un espermatozoide totalmente capaz de poder fecundar, no vamos a ir, sí, me parece entonces, vamos a ir con lo que es la penetración de la corona radiada. ¿Qué es la penetración de la corona radiada? No es nada más que el espermatozoide rompiendo la primera barrera del ovocito. Acuérdense que el ovocito está diseñado con una membrana, con una zona pelúcida y una corona radiada, la cual esta corona radiada nosotros ya la estudiamos en las placas de ovocito, de folículo, perdón, que no eran nada más que el cumulóforo de las mismas células de la granulosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el espermatozoide? El primer paso de la fecundación es que este espermatozoide tiene que romper esta primera barrera que tiene el ovocito. ¿Cómo la rompe? Por medio de una enzima que va a liberar la atrocina, que se acuérdense, perdón, que la atrocina, acuérdense que el atrosoma es la cabecita del espermatozoide, que aquí va a estar lleno de enzimas. Ya, una vez que el espermatozoide viene aquí a esta corona radiada, va a liberar la enzima hialuronidasa. ¿Qué es la enzima hialuronidasa?
Es una enzima que va a romper estas uniones celulares que hay entre células y células de la corona radiada, y esto va a permitir que este espermatozoide pueda romper con facilidad estas uniones celulares y puedan adentrarse. Entonces, ¿cómo ocurre la penetración de la corona radiada? Por medio de que este espermatozoide libera esta enzima. También te hablo un poco de la fricción o el movimiento que hace el espermatozoide, porque cuando llega a la corona radiada, el espermatozoide hace un movimiento de como desliza. Es como que el espermatozoide empieza a deslizarse para aquí y por acá. Entonces, a lo que empieza a deslizarse, esto mismo hace que se pueda romper con más facilidad estas uniones celulares. Entonces, el primer paso que tiene la fecundación como tal va a ser este rompimiento, que es la penetración de la corona radiada. ¿Ok? Una vez que ocurre esta penetración de la corona radiada, va a haber lo que es la reacción atrosómica. ¿Qué es la reacción atrosómica? Es también liberación de otras enzimas, el cual el mismo atrosoma va a reaccionar con las paredes de la misma zona pelúcida y la corona radiada para liberar ciertas enzimas. Se liberan enzimas como la atrosina, etcétera. ¿Ok? Igual yo creo que en la siguiente diapositiva menciono estas enzimas, ya que el urodinasa y la atrosina. ¿Ok? Y creo que continuamos abajo. Ah, bueno, ya fue. Entonces, después de que ocurre la reacción atrosómica, vamos a ver de lo que es la penetración de la membrana pelúcida o de la zona pelúcida, ¿ok? Que es literalmente una vez que se libera, una vez que pasa la primera barrera, el espermatozoide o la cabeza del espermatozoide va a chocar con lo que es la zona pelúcida. Y esto es importante, porque al momento que ocurre esta penetración de la zona pelúcida, el espermatozoide y va a entrar en contacto y va, por así decirlo, por medio de sus enzimas, se van a comunicar con el ovocito. Y aquí es donde el ovocito juega un papel fundamental, que es la liberación de varias enzimas como la ZP3, la ZP4, que estas enzimas van a hacer qué cosa, que van a proteger, van a liberar, van a hacer que esta zona pelúcida se vuelva impermeable. Es decir, que no va a dejar que no va a dejar que se metan más espermatozoides, porque al final solamente un espermatozoide es aquel que puede lograr fecundar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta barrera hace que otros espermatozoides que ya estaban aquí, que tal vez ya rompieron la corona radiada, no pasen a través de la zona pelúcida. A este bloqueo se le denomina el bloqueo de la polispermia. Bloqueo de polispermia. ¿Ok? Cuando se rompe este bloqueo de polispermia, cuando este bloqueo no funciona, es cuando se da la fecundación de dos o tres espermatozoides a un solo ovocito, ¿ok? Lo cual puede llegar a desencadenar algunas enfermedades congénitas como lo que son los siameses, ¿ok? Eso va a depender también del tipo de polispermia que obtenga, porque si tiene un tipo va a lograr gemelos y si hay otro tipo puede lograr que produzca lo que son los siameses, ¿ok? Pero bueno, una vez que este espermatozoide penetra también la pelúcida, y una vez que la zona pelúcida interacciona con el mismo atrosoma del espermatozoide, por medio de sus enzimas, la zona pelúcida por medio de la ZP3 y ZP4, van a ayudar a que se haya o que ocurra este bloqueo de polispermia, y así no permita que se metan más espermatozoides dentro del ovocito, ¿ok? Después de esto, ocurre la fusión en las membranas plasmáticas, que es prácticamente cuando dentro del ovocito, cuando dentro de esta célula de aquí, aquí tenemos un núcleo, ya tenemos adentro, tenemos el otro núcleo, que este viene a ser el espermatozoide que entró, y estos dos núcleos se van a fusionar, ¿ok? Para dar por hecho una sola célula con 46 cromosomas, porque aquí tenemos 23, aquí tenemos 23. ¿Ok? Eso se lo denomina fusiones de las membranas, que si bien no me acuerdo, creo que en el Proust esta fusión de membranas se la denominaba como anfimixis, algo así, anfimixis, ¿ok? Es lo mismo. Y a lo último, cuando ocurre esto, cuando ocurre la fusión de las membranas, ahí es cuando recién el ovocito que estaba paralizado en metafase 2, que acuérdense que el ovocito secundario no se termina de volver maduro hasta que no se ha fecundado, ya una vez que ya pasa esto, recién el ovocito termina su última división meiótica, es decir, ahí recién termina
y se hace un ovocito secundario totalmente maduro. Ya después ocurre la formación de los pronúcleos. ¿Qué son los pronúcleos? Es esto, que se forma un pronúcleo femenino de 23 cromosomas y otro pronúcleo masculino de 23 cromosomas, que a la final se fusionan para ya formar lo que es el cigoto. Todo esto que lo expliqué lo voy a explicar acá más abajo. Por ejemplo, la penetración de la zona pelúcida, de la corona radial. ¿Con qué se da? Por la enzima hialuronidasa y el atrosoma. La hialuronidasa rompe las uniones celulares, mientras que el atrosoma va a permitir que este espermatozoide se adhiera mucho más fácil a la corona radiada y así lo permite movilizarse de una mejor manera. Este es el primer paso, que es la penetración de la corona radiada. Se supone que ya después de esto, ¿ok? Se va a dar lo que es la capacitación, que el espermatozoide, perdón, la reacción atrasómica. La reacción atrasómica es que este espermatozoide libera mucho más enzimas del atrasoma. Quiero que vean este gráfico que lo explica de una mejor manera. Se penetra la zona pelúcida, pero penetra la corona radiada y se ven cómo el atrasoma como que se va desapareciendo y va liberando más enzimas. Ya estas enzimas que libera el espermatozoide va a ser las esterasas y la atrosina, que estas van a ser top y proelíticas. ¿Qué quiere decir que sean top y proelíticas? Top significa que son, o sea, yo le puse el top como para referirme a que son perfectas, son muy buenas. Estas dos de aquí son perfectas para lo que viene a ser la degradación de las proteínas. ¿Por qué estas enzimas degradan proteínas? Porque son proteolíticas, ¿ok? Porque la zona pelúcida que tenemos aquí, o sea, ya pasando con la radiada, la zona pelúcida en realidad es una membrana proteica, no es una capa de células. Entonces, para nosotros romper la corona radial, el espermatozoide que usaba lo que era la hialuronidasa. ¿Por qué usaba la hialuronidasa? Porque rompió uniones celulares. ¿Por qué? Porque la corona radial eran de células. Pero la zona pelusa es una membrana ¿de qué? Es una membrana de proteínas. Entonces nosotros vamos a necesitar elementos que nos ayuden a romper las proteínas. Entonces por eso nosotros usamos las esterasas y la trocina, que son proteolíticas. ¿Ok? Y también va a haber una enzima que es la neuraminidasa, que también es una enzima proteolítica. También sirve para romper las proteínas, pero no es tan eficaz como las dos que tenemos acá. ¿Ok? Y ahí si se dan cuenta que en el último paso, que es la fusión de las membranas, el espermatozoide es como que, ¡pum!, bota su núcleo, bota su material genético y se permite fusionarse aquí dentro con el otro. De ahí ocurre después la formación de los pronúcleos, que son estos dos pronúcleos, tanto el femenino como el masculino, y ya después los dos se fusionan. ¿Ok? Mira, aquí tenemos una mejor imagen de lo que es la atracción atrasómica. Si se dan cuenta cómo se va liberando, aquí tenemos el atrasoma totalmente formado, y después cómo se va liberando poco a poco estas enzimas. Y estas enzimas son aquellas que nos ayudan a penetrar lo que es la zona pelúcida. Y ya después el espermatozoide se mete. Algunas literaturas te dirán que el espermatozoide abandona su cola, como la imagen que tenemos acá arriba, y solo bota el núcleo hacia adentro. Hay otros doctores que dicen que no, que el espermatozoide entra con cola y todo. El doctor Urquiza dice que entra con cola y todo. Yo pienso también lo mismo, que entra con cola y todo. Pero otros textos dicen que dejan la cola aparte. Igual sea o como no sea, con cola o sin cola, hasta ahora no se ha demostrado ningún estudio que tenga una buena relevancia en este proceso si entra con cola o no entra con cola. ¿Ok? ¿Te quedó claro estos primeros pasos de la fecundación? ¿O quieren que repita algo? Una pregunta. Según el doctor Ocampo, al ovocito tiene compuertas específicamente para que pueda ingresar el espermatozoide elegido. ¿Tienen compuertas para? Y justamente se te cortó la última palabra. Me imagino que ahora es como que tipo compuertas que permiten entrar los espermatozoides y cerrarlos. Mm, Más o menos. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Para escucharte bien. Según el doctor Ocampo, el ovocito contiene compuertas para que ingrese el espermatozoide. No es tanto de Ya. que tengan que degradar la coriona y eso. Ya. Yo creo que el doctor estaba haciendo énfasis como que en una analogía o como una forma de explicarles a ustedes de cómo funciona la zona pelúcida.
porque como tal es una pelusa, no es que tiene poros, o no es que tiene una puerta, por así decirlo, entrada donde el espermatozoide sí o sí, o sea, no es como que tiene una entrada donde el espermatozoide tienen que ir a esa entrada, solo que sí, sirven como una especie de compuerta. ¿Por qué? Porque el espermatozoide que logra hacer la reacción atrosómica junto a lo que es esta zona pelúcida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener un camino para poder entrarse hacia adentro, o sea, se adentra dentro de lo que es el núcleo del ovocito. Y una vez que pasa esto, estas compuertas se cierran y bloquea totalmente las puertas, o sea, bloquea que el espermatozoide, que ningún otro espermatozoide entre. Ya esto es lo que es lo que lo llamamos como tal al bloqueo de polispermia. Pero no es como que tiene poros o tiene como que un lugar de entrada en específico para que el espermatozoide pueda entrar, ¿me explico? O sea, es una sola capa, es una misma capa, solo que obviamente va a traer una especie de puerta. Y cuando ya entre uno, ya no pueden entrar más. Igual, como siempre digo, si siempre hacerle caso a su docente. Si su docente dice eso, se quedan con eso. ¿Ok? Sí, quedó un poquito más claro ahí. Sí, gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de esto, que es lo de la fecundación? No. Ya. Para pasar como tal lo que es la segmentación. Después de la fecundación, esto ya entramos en lo que es la primera semana, pasa lo que es la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es la división mitótica, es la división por medio de mitosis, esto sí es por mitosis, de lo que es el cigoto. Y se va a terminar dividiendo en diferentes tipos de células, ¿ok? Para hasta llegar a una célula común, que es el blastocito, que va a estar compuesta de diferentes células. ¿Por qué se denomina segmentación? Porque su mismo nombre lo dice, se van segmentando. Una célula, que es el cigoto, va a después dividirse en dos por mitosis, después se va a dividir en cuatro, después se va a dividir en seis, y así progresivamente hasta llegar a un número específico de células. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahorita? Este es lo que, este imagino que lo saqué del MUR. Entonces tenemos que primero un cigoto, este es el cigoto, se divide en dos. Y ahora tenemos dos células del cigoto mismo, las cuales todas estas células se van a llamar blastómeras. Blastómeras. Aquí tenemos dos blastómeras. Estas dos blastómeras se van a seguir dividiendo en cuatro, se van a seguir dividiendo en ocho, bueno, aquí dice nueve, pero ocho, y se va a seguir dividiendo hasta que haya las 16 células. Esto es pregunta a veces que hacen, ¿cómo se llama el componente o cómo se llama el estadio en el cual la célula contiene 16 blastómeras? Cuando ya tiene 16 blastómeras, a esto se lo denomina mórula. Ok, así que pilas con eso. Entonces tenemos aquí la mórula que es 16 células, de ahí sigue creciendo, se siguen multiplicando, pero va a llegar un punto en el que aquí estas células van a tener una cavidad. Esta cavidad se le denomina blastocele, ¿ok? Y cuando se crea esta cavidad es cuando nosotros decimos que ya tenemos un blastocisto, ¿ok? Que a la final este blastocisto, estas células que son las blastómeras, se van a especializar en dos capas. En una capa externa, que es todo eso que tenemos acá afuera, estas células que están externas, las cuales estas células se van a denominar tofobrasto o masa celular externa, y una capa más interna, que es esto que tenemos acá, lo cual se va a llamar embrioblasto, embrioblasto o masa celular interna, para que entiendan los nombres. Trofobrasto corresponde a lo que trofo corresponde como que a raíces y brasto formadora de. Hace referencia a que en estas capas celulares es donde se va a formar en un futuro la placenta. Mientras que el embriobrasto, su nombre me lo dice, embrio de embrión, brasto de formadora de. Lo que tenemos aquí dentro va a formar en un futuro el embrión. Entonces, una vez que nosotros tenemos este estadio aquí que se divide en masa celular externa, masa celular interna y tiene una cavidad a la cual se denomina blastocele.
A esto lo llamamos el blastocisto. El blastocisto es el último estadio de la segmentación. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte de segmentación? ¿Quedó claro, chicos? ¿Esto de aquí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo. Entonces, miren, aquí tenemos esto. Si ven que la cavidad se denomina blastocele y se divide en masa celular externa y masa celular interna, el cual la externa se denomina trofobrasto y la interna se denomina embryobrasto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta célula, este blastocisto, es el que se va a implantar dentro del endometrio materno. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber algo. El endometrio es un cono, el cual va a tener una capa externa que va a estar en contacto con la luz abdominal o la cavidad abdominal, que esta capa externa se denomina perimetrio. De ahí tenemos una capa de muscular, la cual se denomina miometrio, y tenemos una capa interna que está en contacto con la luz uterina, la cual se denomina endometrio. En esta capa interna, es en esta capa interna donde el blastocisto se va a implantar. Cuando ocurre la implantación ya hablamos de segunda semana. ¿Qué es la implantación? Es literalmente que esa célula se empieza a meter dentro de esta capa de aquí que es el endometrio. El bebé en realidad no nace en la luz uterina, o sea, el bebé en realidad no crece en la luz uterina, crece adentro de la misma pared uterina, literalmente crece dentro de las capas uterinas, crece dentro de lo que es esa capa de útero. Entonces, es por eso que duele tanto a veces, porque es literalmente tienes a un bicho, tienes a una persona creciendo literalmente dentro de esta capa, no afuerita. Y cuando hace eso, mientras más crece, va rompiendo más tejidos. Cosas importantes que tienen que saber, aparte de esto, es que el útero va a tener una sección a la cual acá arriba se le denomina fondo cuerpo, y acá donde está el cervix. Entonces, donde se va a implantar en lo que viene a ser el blastocisto, va a ser en los 2/3 laterales del cuerpo, o a derecha o izquierda. En cualquiera de estos dos lugares, aquí donde está con rojo, aquí o acá se va a implantar el blastocisto. Es lo que tenemos acá en la imagen. El blastocisto va a viajar desde lo que es, imagínense, aquí están las trompas, y aquí está el ovario. Va a viajar el blastocisto, va a viajar desde la ampolla, va a viajar hacia acá, y de ahí va por los mismos cilios de la trompa uterina, va a ir moviéndose, va a ir moviendo a este disco, a este blastocito, y lo va a tirar hacia la luz uterina. Y de ahí esta célula va a ir, va a ir, va a ir, hasta que se implanta aquí, hasta que, ¡pum!, toca con el endometrio materno. ¿Ok? Cuando ocurre esto que está aquí, a esto se lo denomina ya implantación. ¿Ok? No sé si quedó claro eso. Si quedó claro que las capas del endometrio y dónde es que se implanta, en qué sección, en qué parte del útero se implanta. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya listo. Aquí empieza lo jodido. Aquí empezamos ya con la segunda semana de gestación. La segunda semana de embarazo, pero la segunda semana de desarrollo embrionario se denomina la semana de la implantación. ¿Por qué se denomina la semana de la implantación? Porque aquí es donde se van a empezar a implantar lo que van a hacer este blastocisto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El blastocisto se va a empezar a implantar en el endometrio materno. Encima usará el blastocisto para implantarse en el endometrio materno, usará la misma que usaba el espermatozoide para romper las uniones celulares, la hialuronidasa. Entonces, esto que está aquí es el endometrio, esto que está aquí es el endometrio, esto que está aquí es el endometrio. Entonces, quiero que vean cómo esto, que es el blastocisto, dentro de la masa celular externa, que es el trofobrasto, va a empezar a meterse, va a empezar a imaginarse hacia adentro. ¿Ok? Entonces, vamos con lo mismo. Que tengo ahí. Ajá. Ya, entonces, tenemos que saber dos cosas. Primero,
Cuando el blastocisto entra en contacto con el endometrio materno, es decir, que el blastocisto viaja y ¡pum! Ya se implanta dentro del endometrio y empieza la implantación, la masa celular externa, la cual se denominaba trofoblasto, se va a dividir ahora en dos capas, en un sin sitio trofoblasto y en un citotrofoblasto. Citotrofoblasto es esta masa celular que tenemos aquí de verde, más oscuro, que es la que estoy ahorita dibujando. Este es el citotrofoblasto. El sincito trofobrasto es esta masa que está aquí. Se denomina sincito trofobrasto porque es literalmente un sincitio. O sea, es una capa celular que no tiene sitio, es sin célula. ¿Ok? Es una capa celular que no tiene límites celulares y literalmente se la ve como un shampoo. ¿Por qué se denomina sin célula? En otras palabras, ¿por qué se denomina sin sitio, o sea, sin célula? Porque esta masa celular de aquí rompe todos los parámetros de una célula. Porque primero, aparte de solamente primero que no tiene una membrana plasmática y todas las células tienen una membrana plasmática. Lo segundo es que estas células tienen capacidad de migración, tienen una capacidad de lo que es, no se llama migración, se llama, tampoco se llama conquistar, se trata de, ¿cómo se llama esto? Lo que hace también el cáncer es, de acordarme, no es infestar, es, mm, bueno, voy a decir otra palabra, pero ese no es el término. No tienen capacidad, las células como tal no tienen capacidad de coger y, no penetrar. Lo que pasa es que hay un término que se usa, pero se lo juro que no me acuerdo, pero las células como tal no tienen la capacidad de poder coger y empezar a meterse en otras células. No sé si me explico. Miércoles, que no me acuerdo el término. Pero las células no tienen esa capacidad. Las células literalmente, por ejemplo, no es fusión. Las células no tienen la capacidad de, por así decirlo, una célula hepática poder coger y ir a coger el territorio a una célula del corazón. ¿Ok? Las células no tienen esa capacidad. Solo esa capacidad la tienen las células cancerígenas. No es proliferar, es como conquistar, es como la palabra conquistar, pero no me acuerdo el término. No es expandirse, es invasión, exacto, eso. Las células no tienen una capacidad invasiva, ¿ok? Pero el sencillo refoblasto sí tiene una capacidad invasiva, ¿ok? Entonces, por eso es que también rompe el parámetro de que una célula no tiene una capacidad invasiva, el sincito sí tiene una capacidad invasiva. Y lo tercero es que estas células como tal, en realidad, sufren apoptosis celular, entonces es como que estuvieran muertas, pero en realidad no están muertas. ¿Ok? Entonces rompe todos los parámetros de lo que es una célula. Aparte de eso, es polinucleada, es polinucleada, es decir, tiene muchas células mientras que una célula normal solo tiene un solo núcleo. Entonces, por eso se denomina sincitio trofoblasto, porque rompe todos los parámetros de una célula común. Entonces, este sincitio trofoblasto va a ser aquel que va a literalmente lograr, por medio de la enzima hyaluronidasa, a que toda esta bola que tenemos aquí, que es el blastocisto, se meta dentro de esta capa que es el endometrio. ¿Ok? Entonces, eso pasa en el octavo día. De ahí que sigue. Si se dan cuenta, ya pasa, seguimos estando en el día 8 se sigue implantando. Exacto, van a invadir en el intersticio de lo que es las células del endometrio. Entonces, se dan cuenta, este disco, este bicho, a mí me gusta llamarle el bicho, este bicho se sigue metiendo hacia adentro, o sea, está más metido dentro de esta capa, ¿ok? Y se dan cuenta que el cincito se sigue proliferando. A pesar de que yo les dije que el cincito trofoblasto no tiene capacidad de dividirse, en realidad el cincito no se divide. ¿Qué es lo que pasa? Estas células del citotrofoblasto, estas células verdes, que son células normales, al momento en que entra en contacto con lo que es con lo que es esta mucosa, cuando entra en contacto con lo que es el tejido del endometrio, estas células de aquí, el citotrofoblasto, sufren apoptosis celular. ¿Qué es apoptosis? Es muerte celular por la madre, es decir, estas células como que mueren. Y cuando ocurre esta muerte, es cuando estas células se convierten de citotrofoblasto en sincitio. Podemos decir que el sincitio viene del citotrofoblasto. Es como para que se den una idea. Estas células que están aquí son los cuarteles generales y estas células de estos cuarteles generales van a mandar células hacia adentro
de este mismo tipo va a mandar células hacia lo que es la luz y estas células van a sufrir apoptosis. Estas células apoptóticas son las que después se convierten en lo que es el sincidio trofoblasto. ¿Ok? Esas células residuales sí tienen que ver con el sincitio, pero eso se lo toca más adelante en lo que es la placenta. ¿Ok? Pero si estás bien, vas por ahí. Entonces, como tal, el sincidio trofoblasto crece por la proliferación del citotrofoblasto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando van metiéndose, ¿ok? Si se dan cuenta, se van metiendo, el citotrofoblasto se hace más grande, y si lo comparamos aquí, como estaba acá, al comienzo del día 7 u 8, aún está como que muy afuera, pero ahora está más adentro. Cosa que tienen que saber importantísima. Cuando esta cosa verde, que es el citotrofoblasto, entra en contacto con una glándula del endometrio, aquí es cuando el sincito trofoblasto va a liberar una hormona importantísima, que es la GRH, creo que ahí se escribe, la hormona gonadotropina coriónica humana, GCRH, bueno, no me acuerdo. Ya, esta hormona que es la gonadotropina coriónica humana va a ser, con la HCG, gracias, el Human, no sé qué significa la G, hormona, bueno. Esta hormona de gonadotrópica, ya. Esta hormona gonadotropina coriónica humana va a ser la encargada de ser la hormona del embarazo. Esta es la hormona que sale en lo que es lo que, esta es la hormona que sale literalmente en los test de embarazo. De cuando esta hormona esté elevada, solamente pueden pensar en dos cosas. Y esto va para los que van a ver con el doctor Urquiza, porque el doctor Urquiza le mete casos clínicos a veces. Cuando esta hormona está elevada, solo pueden pasar dos cosas: o que hay un embarazo o que hay un tumor de ovario o un tumor en el endometrio, o sea, un tumor o un cáncer, algo que esté creciendo dentro del endometrio. Solo por medio de estas dos formas es que esa hormona se dispara en un lado. Por eso cuando hacen un test de embarazo, está la hormona gonadotropina coriónica humana elevada. Y si no hay lo que viene a ser embarazo, eso obviamente va a ser un tumor. ¿Por qué? Porque eso es por eso que estas células, esta hormona está altísima, está en un pico elevadísimo. ¿Ok? Entonces tenemos que este sincito trofoblasto es aquel que va a tocar con estas glándulas maternas y van a liberar lo que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta HCG, sí, creo que esta HGC, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, es la que le va a avisar al cuerpo lúteo que está esperando que se fecunde. O sea, esta hormona va a coger y le va a avisar al cuerpo lúteo y le va a decir: hey, brother, tengo aquí un bicho convirtiéndose en, creo que en un humano. Y el cuerpo lúteo va a decir: ah, ok, tienes un bicho y convirtiéndose en un cuerpo humano. Pues, en humano, pues fácil, va a seguir trabajando para producir más progesterona y así poder mantener al endometrio, que es todo esto, más vivo, liberando más proteínas. Acuérdense que en el ciclo endometrial, ustedes tuvieron que haber visto el ciclo endometrial, hay una fase que se denomina la fase progestacional, que está dirigida o reinada por lo que es la progesterona. Entonces, gracias a esta hormona, que es la progesterona, liberada por este mismo cuerpo lúteo, es que este endometrio se va a poder mantener a salvo y va a poder mantenerse en las mejores condiciones para albergar este bicho. Ok, entonces eso es con respecto a lo que es el sincito trofoblasto y la liberación de la hormona gonadotropina coriónica humana. Pero va a pasar algo, va a pasar otra cosa. Si se dan cuenta, la masa celular interna ahora se nos dividieron en dos capas. Una capa cilíndrica que va a estar hacia arriba, a lo cual nosotros denominamos a esto epibrasto, y una masa celular o una capa de células que va a estar abajo del epibrasto, que va a ser de células cúbicas, a lo cual vamos a denominar hipobrasto. Hipo de abajo, epi de arriba. Y es lo que vamos a tener aquí, miren, aquí nos dice. El embriobrasto, la masa celular interna, se va a dividir en dos: un hipobrasto que está en amarillo y un epibrasto que está en azul. Y estas dos capas, ¿ok? Siempre. Apréndanselo así. Estas dos capas es la que van a formar el disco germinativo bilaminar. El disco germinativo bilaminar es el embriobrasto con el hipobrasto. Nada más. El trofobrasto con el sincito y el cito no entran aquí. ¿Ok? Solamente el hipo y el epi, solamente el hipo y el epi, ¿ok? Va a hacer va a ser lo que viene a ser este disco bilaminar. ¿Ok? No, no sé si quedó claro este día 8. ¿Sí quedó claro, amigos? ¿Sí quedó claro esto?
Sí, man. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a seguir pasando al día 9. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero, en el día 9 ya se dice que este blastocisto ya va a estar metido dentro de lo que es el endometrio, ya va a estar dentro del útero como tal, y va a aparecer un coágulo que es el coágulo de fibrina, que el coágulo de fibrina no es nada más que una carachita, es una caracha, ¿ok? Es la caracha que te sale cuando te raspas, pero en el endometrio. Y va a estar se va a aparecer justamente ahí, en donde va a ser el sitio de implantación. ¿Qué también va a pasar? Dentro de lo que viene a ser dentro del sincito trofoblasto se va a dar espacios, los cuales se van a llenar de sangre. A esto se denominan las lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas van a ser importantes para en un futuro, bueno, eso lo voy a explicar en la siguiente foto, pero lo importante que tienen que saber, en el día 9 se va a crear estas lagunas, que son las lagunas trofoblásticas, donde se va a meter sangre materna y va a dar un punto importante para el desarrollo de lo que es la placenta. Ok, aparte de eso se van a formar dos cavidades. En el epibrasto se va a formar una cavidad a lo cual nosotros nominamos cavidad amniótica, que va a estar recubierta por una capa celular que es el amnios. No sé si se acuerdan que ustedes me previeron hasta lo que es el amnios. Y yo les dije que eran las células del epibrasto, pero se alargaban. Aquí este término no lo vamos a usar así porque yo les dije que cuando estén dentro del ciclo les iba a explicar una mejor manera esto, por eso les expliqué de esa forma solo para que lo entiendan. Estas células del epibrasto van a pasar por un proceso de diferenciación celular, es decir, que estas células se van a diferenciar, se van a hacer diferentes, se van a volver diferentes y se van a convertir en lo que es el amnios o estas células que van a recubrir esta cavidad amniótica. Ok, entonces, ¿qué es el amnios? Son células especializadas y diferenciadas del mismo epibrasto que se van a convertir en amnios, son estas células que van a cubrir esta cavidad amniótica. Entonces, en el epibrasto tenemos esta cavidad, que es el cavidad amniótica. Mientras que en el hipobrasto se va a tener una nueva cavidad, la cual es la cavidad exocelómica. Esta cavidad exocelómica también se la puede denominar el saco vitelino primitivo. Es lo mismo, cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, es lo mismo. ¿Ok? Unas en el hipobrasto y otras en el epibrasto. Cosa importante de esto es que si se dan cuenta que estas células de aquí, que son las pranas, yo les dije que se llamaba amnios, ellos van a cubrir la cavidad amniótica. La cavidad exocelómica o en el saco vitelino primitivo también tenemos células que se van a alargar. Estas células que se alargan son las cuales se llama membrana exocelómica, pero en el libro también te va a poner un epónimo, a lo cual a eso se denomina también la membrana de Heuser. Esta es la membrana exocelómica de Heuser también. ¿Heuser creo que era? Sí, de Heuser. ¿Ok? Es lo mismo. Membrana exocelómica es lo mismo que membrana de Heuser. ¿Ok? No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué es la membrana exocelómica? Es lo mismo que la membrana de Heuser. Son estas células planas, ya, que van a recubrir lo que es la cavidad exocelómica o lo que es el saco vitelino. Es como para que lo entiendan de una mejor manera. Así como la cavidad amniótica tenía el amnios, ¿ok? Que son esos pedazos de célula que van a recubrir toda la cavidad amniótica. Asimismo, el saco vitelino tiene una membrana que va a recubrir todo el saco vitelino primitivo o toda la cavidad exocelómica, a lo cual se denomina membrana exocelómica o también llamada membrana de Hauser. En algunos libros te la ponen como membrana exocelómica de Hauser también, pero es la misma. ¿Ok? No sé si quedó claro, no sé si le pones tu pregunta ahí. Sí, gracias. Ya listo. Este con respecto al día 9. O sea, si ven que es un poquito, este tema es un poquito pesadito, ya, pero bueno, démosle. Uh, 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 uh. Ok, ahora, va a haber un punto en el cual obviamente el sincito troforasto se va a seguir expandiendo, va a seguir cogiendo más territorio dentro del endometrio y va a haber un punto en el cual va a chocar con los sinusoides maternos. ¿Qué son los sinusoides maternos? Son pequeños vasos sanguíneos que le pertenecen a la madre, ¿ok? Se van a llenar de más sangre. Estas lagunas trofográficas se van a llenar de mucho más sangre, ustedes lo pueden ver aquí que están en rosado, ¿ok? Y se ven que hay muchas más lagunas, ¿ok? Cuando pasa esto y cuando chocan con los sinusoides maternos y esta laguna trofoblástica se llenan de toda la sangre materna,
Esto va a dar el inicio a la primera circulación útero-placentaria. ¿Qué quiere decir la circulación útero-placentaria? Así como ustedes lo escuchan. Del útero, que viene a ser la célula de la madre, de la sangre de la madre, del útero mismo, hacia lo que viene a ser la futura placenta, que es el citotrofoblasto con el citotrofoblasto. Por eso se denomina la circulación útero-placentaria. Exacto, eso ya es seno placentario, eso lo veremos mucho más después cuando estudiamos lo que es la formación de la placenta como tal. Pero así se da la primera circulación útero-placentaria. Pero no solo pasa eso, sino es que en medio, si ustedes se dan cuenta acá arriba, entre el citotofoblasto y el embroblasto, que es todo lo que está acá abajo, no hay nada, no hay ninguna capa celular cubriéndola. Pero acá abajo sí va a haber. ¿Por qué? Porque alrededor del día 11, 12 o el 13, ¿ok? Va a aparecer una nueva capa celular, lo cual se denomina mesodermo extraembrionario. ¿Qué es el mesodermo extraembrionario? Son células mesenquimatosas, son células totalmente pluripotenciales, son células que son capaces de transformarse en lo que sea el tejido conjuntivo. Y lo que nos va a hacer es literalmente dividir, va a tener una separación entre lo que es el citotrofoblasto, que es lo que tenemos acá arriba, con lo que es el saco vitrino primitivo o la cavidad exocelómica que está acá abajo. Se dan cuenta que se pone en medio de los dos. Ya a esto se denomina el mesodermo extraembrionario, que aquí lo tenemos aquí. Entonces, algo que sí quiero que se den cuenta es que cuando aparece una nueva capa, viene acompañado de una cavidad, viene acompañado de un espacio. Y esta membrana exocelómica va a coger y se va a dividir en dos hojas, la cual tenemos el mesodermo somático extraembrionario y el mesodermo esprácnico extraembrionario. Ok. Uf, el mesodermo somático extraembrionario es este mesodermo que va, si bien no me equivoco, va a abrazar o va a abrazar o va a enrollar a lo que viene a ser todo el disco bilaminar, que es eso que tenemos acá. Este es el mesodermo somático extraembrionario. Y tenemos el mesodermo esprácnico, que es el que va a venir y va a alojar, en cambio, coño, la madre, va a arrollar o va a envolver a todo lo que viene a ser la pared del citotrofoblasto. Me parece que es así, igual déjenme revisar porque no quiero confundirme en esto, siempre me confundo. Me parece que es así el orden. Un chance. Tirorirori. Ah, sí, me estaba confundiendo, güey. Bueno, repito esto. Perdón, perdón. El mesodermo esprácnico es el que va a cubrir todo esto. Y el mesodermo somático es el que va a cubrir por fuera, o sea, es decir, esto. ¿Ok? Entonces se divide el mesodermo en estas dos capas. Es lo mismo, los dos son capas del mismo mesodermo. Es este que está aquí. Solo que ustedes se dan cuenta, aquí no tenemos una separación, pero aquí sí. Aquí es donde entra la formación del seno placentario, o también denominado cavidad coriónica, que es esto que tenemos acá. Esta cavidad nueva que se forma, aquí es donde se va a alojar lo que viene a ser la placenta. Esa es la cavidad de la placenta. Entonces tenemos que se va a formar el mesodermo y que el mesodermo se va a dividir en dos hojas, en dos capas. Una esprácnica que va a cubrir a todo el embrión, por así decirlo, y una somática que va a cubrir en cambio el citotrofoblasto. Y cuando se forme esto, se va a formar una cavidad nueva, que es la cavidad coriónica, o también la cavidad del seno placentario, que es esto que está aquí. ¿Ok? No sé si quedó claro esto. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí. ¿Sí quedó claro? Sí. Uf, 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 uf. Ok. ¿Sí quedó claro? Uf. Ya a la hora del día 13, puedes repetir el mesodermo. Ok.
Aparece el mesodermo, ¿ok? Si te das cuenta, aquí aparece el mesodermo, pero solamente tenemos un mesodermo, que es esto que tenemos acá, ¿ok? A esto se denomina mesodermo extraembrionario. Pero ¿qué es lo que va a pasar? De ahí va a pasar en el mismo día, pero después de unas horitas, ¿ok? Va a venir este mesodermo y se va a dividir en dos hojas. El mismo mesodermo se divide en dos capas. Una capa que va a cubrir a todo el embrioblasto, o sea, va a cubrir a todo el disco, va a cubrir a lo que es el epiblasto y el hipoblasto, la cavidad, lo que va a cubrir también la cavidad amniótica y la cavidad del saco viteliano primitivo. Y la otra capa de mesodermo que va a cubrir hacia afuera, es decir, hacia el citotrofoblasto. Lo que esté en rojo se denomina mesodermo somático extraembrionario, y lo que está hacia acá adentro, esta hoja que está acá, es el mesodermo esprácnico extraembrionario. Ambos son del mismo mesodermo, solo que uno se denomina una capa y el otro se denomina otra capa. ¿Ok? No sé si quedó mejor. Claro. Ya. Uf, ok. De ahí cuando ya tenemos esto, se dan cuenta que aquí tenemos las dos capas, pero quiero que vean qué pasa algo con el saco vitelino. Pues. Primero, antes que nada, alrededor del día 13 se da lo que es la famosa hemorragia en el sitio de implantación y ya no hay cicatriz, es decir, que ya no hay cicatriz, ya no hay aquí coágulo, pero aquí ya no hay fibrina, ya no hay nada, ya no hay sacaracho. Y se termina de cicatrizar correctamente donde el blastocito se implantó. En este periodo, en este día, va a haber esta hemorragia, que es literalmente que la mujer sangra por la herida. Y muchas mujeres se confunden en este estadio de aquí porque piensan que es la menstruación, pero no es la menstruación como tal. Ok, empezando por ahí. Y lo otro que pasa es que vamos a tener pequeñas evaginaciones del citotrofobrasto. Si ven estos cachitos del citotrofobrasto, a los cuales se denominan las vellosidades primarias, ¿ok? Que no es nada más que la invaginación del citotrofoblasto hacia el sincitio. Estas vellosidades son las que vamos a estudiar en la tercera semana, que estas vellosidades van a seguir creciendo, van a seguir evolucionando, y estas vellosidades van a ser al final las que nosotros encontraremos en la placa de placenta. Se darán cuenta que cuando estudiamos la placenta, vamos a ver estas vellosidades. Ok, eso ya entra para después, pero para que sepan que en segunda semana, luego del día 13, empieza la formación de lo que vienen a ser estas vellosidades. ¿Qué también pasa alrededor del día 13? Se dan cuenta como el hipoblasto como que se desplaza y el mesodermo esprácnico como que ahorca a este saco vitelino primitivo. Lo ahorca, lo ahorca y lo termina de ahorcar y es como que lo hace más chiquito. Cuando lo hace más chiquito, a esto ya se denomina el saco vitelino definitivo. ¿Ok? A esto se denomina el saco vitelino definitivo. Y aquí, en esta parte de aquí, vamos a terminar con pequeños residuos del antiguo saco vitelino, la antigua cavidad exocelómica, los cuales se denominan quistes exocelómicos. ¿Importancia de estas huevadas? Nada. Así muchas cosas en Génesis que dan odio, pues te lo tienes que aprender, pero desaparecen y no tienen nada de importancia. Pero vamos a terminar, si se dan cuenta, con una cavidad amniótica, con un saco vitelino definitivo y con una cavidad coriónica que es enorme, que aquí es donde va a estar la placenta en su futuro, o también denominado el seno placentario. ¿Ok? No sé si quedó claro esto. Si no, Ya. Entonces, aquí tenemos lo mismo, hipobrasto, el saco vitelino definitivo ya lo tenemos hecho, los quistes exocelómicos, que es esto que tenemos acá. Y bueno, esto que está aquí, que es el mesodermo somático que queda aquí, ya después de esto se denomina también placa coriónica. La placa coriónica es lo mismo que el mesodermo somático extraembrionario, solamente para que lo sepan. Entonces ya te llegamos al final de la segunda semana, quitan los quistes exocelómicos,
Tenemos un saco vitelino definitivo, tenemos una cavidad amniótica, tenemos una cavidad coriónica o también seno de lo que es la placenta. Tenemos a lo que vienen a ser estas vellosidades primarias, tenemos las lagunas, etc. Al mesodermo, a este mesodermo somático embrionario, más el citotrofoblasto, más el sincitotrofoblasto, a estas tres cosas que están aquí las llamamos corion, que es lo que vamos a estudiar en unas placas de corion cuando pase el tiempo. Más adelante ustedes estudiarán las placas de corion. De ley, en 2 semanas de ley ya vemos estas placas nosotros en lo que es la práctica. Y esto, a estas tres cosas se denomina corion. El corion es el primordio de la placenta. ¿Ok? Asimismo, aquí como por aquí, va a haber un punto en el cual las células del epiblasto, que son cilíndricas, pero a nivel del hipoblasto, que son las células cúbicas, va a haber unas ciertas células cúbicas que se van a volver cilíndricas. A esto se lo denomina la formación de la placa precordal. Y esta placa precordal es el inicio de lo que es la génesis de la boca o cavidad bucal. Aquí en este lado de aquí es donde va a estar la boca. ¿Ok? Y con eso terminamos segunda semana. Y yo creo que lo mejor sería dejar aquí a segunda semana y ver cuándo hacemos la continuación de la tercera semana. Porque la tercera semana también es un tema algo extenso. ¿Ok? Simón, sí, porque yo también ando. Pero bueno, chicos, quedó todo claro lo que es primera y segunda semana. Miren, por aquí está la práctica de presenta. Miren, todo esto se ve en tercera semana. Todo esto se ve en tercera semana. Por eso digo que sí es un tema algo extenso. Pero bueno, quedó claro segunda semana, chicos, ¿o tienen alguna pregunta? Realmente intenté resumirle en un video todito todo el more, pero uy, Dios. Bueno, chicos, entonces, sí quedó todo claro. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por estar presente. Apenas suba el video, les pasaré el link por lo que nace el grupo. Espero que les haya gustado la clase. Tengan suerte en su semana y vayan con bendiciones, chicos. Vayan a descansen o vayan a terminar de leer lo que les falta. Fieles, chicos. Buenas noches. Gracias, Carlito.